económicas y empresariales, economía y negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el objetivo en este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa se abordan temas relacionados con las finanzas y temas relacionados también con lo que es la tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 de Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en nuestra sesión del día de hoy? Básicamente vamos a tener una entrevista principal donde vamos a hablar de los portafolios de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión? ¿Por qué es importante invertir? ¿Dónde invertir? ¿Qué es el riesgo? ¿Cuáles son los perfiles de riesgo que podemos tener como inversionista? ¿Qué estrategia de inversión podemos desarrollar? Y algunas recomendaciones finales para que usted en algún momento del tiempo pueda realizar una inversión o la constitución de un portafolio de inversiones. De igual manera, se va a estar abordando temas relacionados con las principales actividades que se desarrollaron por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como es la titulación intermedia de estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, también como es una jornada de capacitación que se realizó de orientación vocacional a futuros bachilleres en los valles cruceños. Esta y otras actividades más vamos a estar presentando en el programa de Economía y Negocio, y en tal sentido vamos a nuestra primera pausa. Continuando con el programa de Economía y Negocios, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre portafolios de inversión. En tal sentido, tenemos a nuestro invitado, el profesor Onésimo Rivera, quien les vamos a explicar brevemente su semblanza. Es auditor financiero por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con una maestría en Administración, mención Finanzas por la Universidad de La Habana, y tiene una amplia experiencia como gerente administrativo financiero y auditor en diversas empresas. De igual manera es docente universitario en el área de finanzas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad. Profesor Onésimo, muy buenas noches. Buenas noches, estimado profesor Alejandro. Primero que nada, agradecerle a nuestra queridísima facultad por darnos la oportunidad justamente de conversar sobre temas que nos apasionan, que nos gustan, y uno de ellos justamente es este tema de los portafolios de inversión. Pues dispuesto a tratar de absorber todas las cuestionantes que pudiera tener su persona. Muchísimas gracias. En realidad para nosotros siempre es un honor tener a profesores de nuestra facultad que estén compartiendo no solamente en las aulas de la universidad, sino también haciendo una interacción con lo que es nuestra audiencia en general. Y para iniciar nuestra conversación vamos a mencionar que una de las grandes preguntas que teníamos en la economía, en los negocios, en las finanzas es ¿dónde invertir? ¿Qué tipos de inversiones se pueden elegir? De igual manera, una de las grandes preguntas también que se tienen en las finanzas es ¿cuál es, por ejemplo, mi perfil de riesgo? ¿Cuál es el objetivo de realizar una inversión? Obviamente, estas son varias de las preguntas que vamos a estar analizando esta noche, y fundamentalmente a la hora de realizar una inversión, valga la redundancia, un inversionista no solamente busca invertir para preservar su capital, sino también para obtener una rentabilidad.
y sin duda alguna el obtener ciertos niveles de rentabilidad o ganancia, por ejemplo, va a permitir que el inversionista esté preparado como, por ejemplo, cómo financiar una educación universitaria, cómo comprar una casa, inclusive cómo viajar al extranjero o inclusive planificar un nivel de ingreso o un nivel futuro. Entonces, esto es la temática que vamos a estar conversando. Profesor Onésimo, dando inicio a nuestra conversación, si hablamos en temas de inversiones, ¿cuál es el contexto y el entorno para invertir en nuestro país? Primero que nada, yo creo que es importante poner en el contexto a nivel global. Y cuando digo a nivel global, significa el conocer cómo están los mercados financieros a nivel internacional en principio, para luego aterrizar en nuestros mercados domésticos, ¿no? El hablar de inversiones en activos financieros, porque de eso se trata cuando hablamos de un portafolio de inversiones. Hoy por hoy los mercados a nivel internacional se encuentran bastante golpeados. Los mercados como los europeos, el mercado estadounidense, un mercado muy grande en materia de lo que son transacciones bursátiles, los asiáticos, por dar simplemente 3 grupos grandes en este caso, están muy golpeados con la crisis que le está conllevando justamente. Es una lucha intensa que van teniendo los bancos centrales en materia de tratar de disminuir la tasa inflacionaria que actualmente tienen estos países. Un ejemplo es Estados Unidos, su tasa inflacionaria estuvo cerca del 10%, 9.5%, algo así, lo cual lo ha obligado, por supuesto, a la autoridad monetaria, a la FED, a entrar al mercado con una política monetaria bastante restrictiva. Busca por lo menos el presidente de la Reserva en su última intervención que se tuvo hace unos días atrás, busca o tiene como objetivo el que esa tasa de inflación llegue al 2%. Una tarea que no es muy fácil. Eso le ha implicado que cada vez tiene que subir sus tipos de interés, parte de una política restrictiva. Lo mismo está haciendo el Banco Central Europeo. Anoche justamente escuchaba, el Banco Central Europeo llegó a 10.5 su tasa de inflación, una tasa bastante alta. Lo mismo está pensando hacer recortes a su hoja, digamos, de balance, en este caso tratando de disminuir su deuda. Lo que significa que han recurrido, como dije al principio, a una política mucho más restrictiva desde el punto de vista monetario. Pero todo tiene un efecto. Si bien puede mejorar en el tiempo, disminuir la tasa de inflación, pero está conllevando a esto que le llamamos el fantasma de la recesión. Y el fantasma de la recesión ya está conllevando también, o va teniendo sus efectos justamente en los mercados financieros. Las bolsas están bastante complicadas. Las inversiones en activos financieros, todos los índices, los más representativos, llámese Standard & Poor's, Dow Jones, el Russell 1000, el DAX de Alemania, todos están a la baja. Con algunas correcciones que se han dado, obviamente, producto de alguna información que se ha tenido, pero no son cambios de tendencia, como se llama en materia de trading, ¿no? Eso en un primer pantallazo a nivel global, y por el tiempo no podemos seguir explayando, no. Cosa curiosa sí sucede obviamente cuando hablamos de nuestros mercados, el mercado boliviano en materia de mercado financiero. No le llegan estos efectos de esa manera. Pero ¿por qué no le llegan? Porque justamente el mercado bursátil boliviano, vamos a decir que es casi inexistente. No tiene, por supuesto, ningún efecto colateral fuerte lo que pueda estar sucediendo en los mercados de Estados Unidos, en los mercados europeos. No existe un mercado financiero, por ejemplo, activo en materia de activos financieros de renta variable, por decir, en Bolivia. Entonces,
podríamos decir de que no habría que preocuparse mucho todavía en ese sentido en lo que significa inversiones en activos financieros en Bolivia. Al margen de lo que sucedió con la pandemia del año 2020, 2021, todavía no nos estamos recuperando y Bolivia, por supuesto, ha sido muy golpeada en ese sentido también, en materia de liquidez. Las compañías, las empresas han visto reducidos bastante sus flujos, entonces quizás eso también es parte a ser analizada más posteriormente en términos de lo que es la economía boliviana y cuál va a ser su proyección por lo menos para el 2023-2024, ¿no? Perfecto. Cuando hablamos en este contexto de inversiones y bueno, el caso de que los mercados financieros internacionales han sido golpeados y que Bolivia todavía no tiene esa conexión, dado que su mercado de acciones, por ejemplo, no existe, inexistente en nuestro país. ¿Cuáles son las alternativas de inversión disponibles para los inversionistas en Bolivia? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde pueden invertir? Hablando obviamente siempre sobre lo que son activos financieros, y bien lo decía, el mercado de renta variable, es decir, mercado de acciones, es inexistente. La mayoría de las sociedades son sociedades, vamos a decir sociedades anónimas, son sociedades cerradas, que se han creado, se han constituido por acto único la mayoría, y no con un proceso de emisión pública o lo que técnicamente se llama como el going public en este caso. Por lo tanto, lo que queda es lo que se ha venido teniendo en los mercados, ¿qué? Renta fija. Y cuando hablamos de renta fija, hay un mercado bastante interesante, diría, que se está moviendo básicamente en la emisión de pagarés financieros, emisiones de bonos de largo plazo, ¿no? Podemos llamarle, si quieren, bonos corporativos. Generalmente son bonos que se emiten a 10 años. ¿Producto de qué? Del apalancamiento que van requiriendo las compañías. Ahí hay un mercado interesante, sí, pero no deja de ser todavía un mercado bastante pequeño en términos de cantidades, digamos, ¿no? Hay oportunidades de inversión principalmente en mercados de renta fija, en activos de renta fija, ¿no? Algunas operaciones que también se van dando, operaciones de reporto por parte, digamos, básicamente de la banca privada, con pagarés que no van más allá de 180 días. En otras palabras, los pagarés financieros en Bolivia tienen un objetivo y es, vamos a decir que es justamente el calzar la liquidez transitoria en el capital de trabajo de las empresas. Sí, bueno, dadas esas alternativas de inversión, especialmente en renta fija que existe, ¿cuál es el objetivo de invertir? ¿Para qué invertir y por qué invertir? A ver, el objetivo final es, como académicamente se define, es el maximizar la riqueza del inversor, ¿no? Ese es el objetivo de cualquier inversionista. Y con ello implica pues ir buscando oportunidades de inversión que le generen mayor rentabilidad en el tiempo al capital, al ahorro en este caso que pueden tener justamente un inversor. Ese es el objetivo. Pero principalmente, que hay que entender en ese sentido, hay que tener toda una estructuración y una planificación previa a llevar a cabo una inversión. Perfecto. Sí, hablamos de que el objetivo es maximizar la riqueza del inversionista. Ya entramos de lleno a lo que es el tema central de la conversación sobre un portafolio de inversión. ¿Qué entendemos por portafolio de inversión? Para que la teleaudiencia nos pueda comprender cuáles son los objetivos, podríamos mencionar, de un portafolio de inversión. A ver, se define como portafolio de inversión al conjunto de activos financieros que han sido estructurados previamente siguiendo una estrategia por parte de un inversor. Eso es un portafolio, es crear una cartera
con diferentes activos financieros. Obviamente que esa cartera o ese portafolio de inversión tiene que seguir, como dije, una estrategia, y esa estrategia va a estar en función del perfil de riesgo del inversionista. Eso es importante. Para ello, por supuesto, tiene que quedar muy claro cuál es el perfil que tiene un inversor antes de crear o estructurar una cartera de inversión. Si hablamos de un perfil de riesgo, usualmente yo si tengo por ahí un dinero, un ahorro, ¿cómo puedo saber cuál es mi perfil de riesgo o qué tipos de perfiles de riesgo existen? Ahí es importante que el inversionista, que no necesariamente es un especialista en materia financiera, pues busque en principio el asesoramiento, busque la asesoría de un profesional en el campo financiero y principalmente en el campo financiero bursátil, ¿no? Que tenga experiencia, que conozca los mercados, que conozca los diferentes instrumentos financieros, los cuales tienen sus propias rentabilidades, pero también tienen sus propios riesgos. Entonces, y hay algo interesante ahí, que el inversor va a pasar por una especie de checklist con el asesor, primero empezando con su capacidad de ahorro que tiene. Segundo, con la edad. La edad es muy importante, porque en función de la edad está el riesgo también del inversor. Y tercer elemento que es importante es el tiempo que está dispuesto a tomar como riesgo justamente ese inversionista. Porque pueden haber situaciones justamente de que exista un excedente, en este caso monetario, pero que no tiene un tiempo mediano o de largo plazo como para colocarlo en un activo más o menos riesgoso. Que probablemente lo que está buscando es simplemente encontrarle cierto rendimiento en el corto plazo, porque va a tener la necesidad probablemente de esos fondos en otra inversión en algún momento o en el cumplimiento de alguna obligación. Por eso es importante que la estructuración sea acompañada previamente por un asesor financiero en este caso. Y cuando decíamos los tipos o los perfiles en este caso, hay un convencionalismo académico, profesional en los mercados financieros, de que son tres los tipos de perfiles, ¿no? Uno es el perfil conservador, donde justamente la persona es adversa al riesgo, no le gusta tomar muchos riesgos, prefiere la tranquilidad, aunque gane menos, porque si hay algo que también sabemos es que es proporcional el riesgo con el rendimiento, ¿no? Este tipo de inversionistas, ¿qué buscan, por ejemplo? Eso que dije, la tranquilidad, y su asesor seguramente le tendrá que guiar en un portafolio en el que se tenga que invertir seguramente en compañías ya maduras, ya consolidadas, estables en el tiempo, con flujos no muy volátiles, es decir, no muy cambiantes en el tiempo, ¿no? Ahí hace mucho, por ejemplo, el pensar en la renta fija también, porque la renta fija, un instrumento de renta fija es menos riesgoso que un instrumento de renta variable. El otro perfil, vamos a decir que es el perfil moderado, que es un poco la media de todos, donde sí el inversor está un poco más decidido a tomar un nivel de riesgo mayor, digamos. Ahí que hay que pensar en estructurar o balancear un portafolio de inversión justamente entre un poco más de activos, aumentar la participación, por ejemplo, de la renta variable con respecto de la renta fija. Y bueno, y hay otro, digamos, que es el perfil más agresivo, ¿no? Agresivo en el sentido de que está dispuesto a tomar más riesgo. ¿Cuál es la característica principal en este caso del agresivo? Que está esperando una ganancia rápida, no importa el riesgo que esté tomando. Y podríamos decir de que ahí, por ejemplo, encaja mucho el joven, el que está todavía entre los 30 y los 40 años,
porque sabe de que tiene todavía una esperanza de vida en el tiempo mayor, tiene una probabilidad de generación de flujos todavía mayor que aquel que ya pasó, digamos, como decía un amigo, que aquel que ya pasó las 60 millas, ¿no? Hace mucho la edad justamente para definir también el perfil en este caso de un inversionista. Bajo ese esquema, un portafolio bajo el esquema de un perfil agresivo, pues estamos hablando de jugarse más a renta variable. Y hay una serie de instrumentos ahí incluso para poder invertir. Hay instrumentos apalancados. Bueno, eso quizás es un tema mucho más especializado en algún momento para hablar sobre trading, ¿no? Perfecto. Sí, importante definición. Perfil de riesgo conservador, moderado y agresivo. Entonces, cuando hablamos de estos portafolios de inversión, bueno, ya nos está explicando más o menos cuáles serían sus composiciones y orientaciones, ¿no es cierto? Instrumento de renta fija, si es conservador, moderado, un mix, y un agresivo más de renta variable. Más de renta variable, y además que hay, como dije, instrumentos financieros que son mucho más riesgosos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el invertir en commodities, por ejemplo, tiene sus riesgos mayores. Hoy por hoy, por ejemplo, invertir en, no sé, en el crudo, digamos, en este caso en el petróleo, ya sea el de Texas o el Brent, que ha tenido un repunte en estos últimos 3 días justamente, interesante, un repunte alto, y si uno compra, por decir, un instrumento apalancado, la ganancia puede crecer 2-3 veces o la pérdida también puede irse 2-3 veces. Entonces, aquel que tiene un perfil agresivo, generalmente está pensando en eso, digamos, ¿cómo puedo sacar provecho en este momento a la condición del mercado con respecto de estos títulos, ¿no? Entonces ahí encaja muy bien pensar de repente en invertir en ese tipo de activos. Pero no, una aclaración para entender esto. Ahí, más que formar una cartera de inversión, porque la cartera de inversión generalmente tiene que ser de mediano y largo plazo, más es jugarse al corto plazo, o lo que en trading se llama jugar el scalping, digamos, ¿no? Pero genera, digamos, ganancias también o buenas pérdidas. Perfecto. De forma adicional a lo que son, por ejemplo, lo que usted nos comentaba, estos portafolios, renta variable y renta fija, ¿cómo podrían catalogarse otro tipo de inversiones? Como ser, por ejemplo, hablamos de las criptomonedas, que también se habla mucho de las criptomonedas. También se hablan de monedas, ¿no? Invertir en monedas. A ver, interesante los dos puntos que toca. Uno es, por ejemplo, el jugar con los tipos de cambio, que es lo que sucede, ¿no? Digo jugar porque finalmente la bolsa de valores le da esas oportunidades para operar. Hoy por hoy, también al igual que los demás activos financieros, los forex han tenido bastante variabilidad, ¿no? El dólar hoy día se ha fortalecido con respecto del euro, por ejemplo. Justamente miraba la noticia, lo cual estuvo un poquito golpeado en la anterior semana. Sí, es una buena oportunidad también de negociar ese tipo de instrumentos, con ese tipo de instrumentos. El caso de las criptomonedas, como decía, yo tengo justamente una opinión en ese sentido. No soy un especialista, por supuesto, porque es algo, además es un instrumento nuevo que ha salido en los mercados hace los últimos, del 2009, creo que fue la primera Bitcoin en este caso. Yo me voy a quedar básicamente con un concepto que lo escuché a un gran estratega de mercado en la convención que hubo en España el mes pasado sobre justamente el mundo cripto. Dice, para mí, yo prefiero llamarlo criptoactivo, más que criptomoneda. Y claro, cuando uno habla de moneda, se está refiriendo a dinero de alguna manera. Y justamente lo que se transa con este tipo de operaciones no son monedas.
si no cumple los tres principios básicos, digamos, en este caso, que es el dinero. Primero, que sea, por decir, un medio de intercambio. No se transa con eso. Segundo, no tiene la característica de ser un depósito de valor. Tercero, no es una unidad de cuenta, digamos. ¿Qué es lo que está negociando uno, en otras palabras? Simplemente un proyecto justamente, que son las famosas blockchain en este caso, etcétera. O alguien ha tenido transacciones o operaciones monetarias con eso, con un Bitcoin, con un Ethereum, por ejemplo, que es el otro más grande también. No, simplemente está comprando o negociando un producto que ni se lo conoce y que además no está ni siquiera regulado por el sistema financiero, digamos, ¿no? Es un tema interesante y quizás habría que tratarlo en otro tema también, con personas más especializadas del tema porque finalmente, personalmente, yo creo esto: se están negociando un proyecto, pero no es una moneda. Llamarla criptomoneda quizás es vamos a decir, es impropio, pero sí, así se lo está llamando a nivel internacional. En una consulta que se realizó sobre cuál era la legalidad que existía de las criptomonedas, se hizo una consulta en un país y el país respondió de que el Estado solamente reconoce de forma oficial monedas o sistemas cambiarios que son emitidos por estados. Y bueno, y Alejandro, hay algo interesante, usted dijo la palabra adecuada. ¿Quién es el emisor? No existe un emisor de este tipo de productos. Sin embargo, el dinero fiduciario sí hay un emisor, ¿sí? Por ejemplo, el dólar, ¿quién es el emisor? La autoridad monetaria, digamos, Estados Unidos, la FED. Bolivia, el boliviano, ¿quién es el emisor? El Banco Central de Bolivia. Es decir, hay un emisor. Usted puede transar con esa moneda, primer principio. Segundo, puede comprar bienes inmuebles. Es un depósito de valor en el tiempo, ¿sí? ¿Y cómo contabiliza sus operaciones al final? Siempre va a estar registrado en boliviano, ¿no? ¿Alguien lo ha hecho con Ethereum o con Bitcoin? No, digamos. Buena aclaración en ese sentido. No hay un emisor. Y por lo tanto, al no haber un emisor, no puede ser también considerado un instrumento como dinero en este caso. Es ilegal en el fondo. No, es correcto lo que dicen. De igual manera hay una manera de burla con esto de las monedas virtuales, digitales, con la plataforma blockchain. Crearon, no sé si usted escuchó, crearon la moneda del perro, una moneda, así como una manera de broma, digamos, ¿no? Pero estaba registrada a través de esta tecnología del blockchain y resulta que esa moneda del perro tuvo oferta y demanda y llegó a tener un valor, pero obviamente quien lo creó, todo eso pues, y ya esa moneda del perro tiene un nombre, ¿no? Pero ya está conceptuada como una moneda digital, virtual, ¿no? Eso es lo interesante de los mercados financieros. Cuando están muy globalizados, le da oportunidades a que aparezcan instrumentos, proyectos, y que el mercado los transa. Fíjense, por ejemplo, que hay operaciones en los mercados financieros de compra de terrenos digitales. ¿Sabía eso? Hay. Y alguien dice, bueno, ¿y dónde está? No, simplemente que lo que se está haciendo es transar nada más. Generar en papeles operaciones en este caso, pero que aterrizan finalmente en una ganancia o en una pérdida. Es más, y un poquito volviendo al tema de los Bitcoin, por ejemplo, ¿con qué uno transa al final? Si uno va a comprar Bitcoin que estaba en 20.000, o por lo menos estaba buscando las resistencias hasta los 20.000 ahora, 20.000, ¿y con qué paga? Con dólares. Y cuando uno cierra su posición, ¿qué hace? Le devuelven
o va a su cuenta que dólares. Fíjese, no va a Bitcoin. En otras palabras, lo que se está transando es un proyecto nada más, no es una moneda. Perfecto. Cuando un inversionista o un inversor, como querramos llamarlo, quiere realizar una posibilidad de invertir, ya sea en un mercado financiero, en una empresa, ¿cuál es la información que debe analizar? ¿Qué es lo que debe evaluar un inversor para poder realizar una inversión? Y primero volvemos a lo que comentaba hace un momento atrás. Es importante tener la asesoría en este caso. Esa asesoría le implicará, si vamos a invertir en algún activo financiero o en crear una cartera de inversiones, es importante tener lo que se llama desde el punto de vista académico el análisis fundamental. Adicional a eso se puede considerar también este otro método u otra herramienta de análisis, que es el análisis técnico, pero es importante primero el análisis fundamental, es decir, conocer la parte primero macro, el entorno mismo que hace a la compañía, las variables que van a afectar o que pueden afectar a futuro los flujos de caja de la compañía, y de ahí para adelante conocer la parte micro, pues, ¿no? La parte micro significa toda la información relevante de la compañía. Eso es importante para poder justamente determinar si se invierte o no se invierte en un determinado activo financiero de X compañías. Entonces, profesor, cuando hablamos de la información que un inversionista debe analizar, bueno, usted nos menciona un asesor financiero, un experto. Análisis fundamental es entorno macro. Lo micro de la compañía, es decir, la información relevante de la compañía, por ejemplo, cuál es su política de distribución de dividendos que tiene, cuál es la proyección de flujos generados de caja a futuro, niveles de endeudamiento. Y cuando hablamos de lo macro, ya bueno, sabemos de que tiene que ver, por ejemplo, no sé, tipos de interés en el mercado, tasa de inflación, tasa de desempleo, ¿no? Estamos hablando de aspectos macro, pero todos ellos repercuten finalmente en la compañía, en sus flujos. El análisis técnico tiene que ver básicamente, eso es un tema muy especializado, tiene que ver con la determinación de cuándo ingresar con una operación de compra o de venta de un activo financiero. Es decir, es el análisis de gráficos, y esos gráficos simplemente nos están diciendo cuál ha sido el comportamiento del precio de ese título en un tiempo X de análisis y cuál puede ser justamente su posible precio futuro, digamos. Eso se llama análisis técnico, es el estudio de gráficos. No hay ahí un estudio de fundamentos, porque en este caso los defensores del análisis técnico dicen, ¿sabe qué? Ese precio ya lo tiene descontado todo. ¿Qué todo? Los fundamentales. O sea, ya se asume que el mercado ha asumido de que toda la información fundamental está en el precio. Podríamos decir que el análisis fundamental comprende aspectos macro y aspectos micros, correcto. Y el análisis técnico es un análisis de gráficos y de tendencia. Así es, correcto. Muy bien. La verdad, estimado profesor, el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Para finalizar nuestra entrevista vamos a hacerle dos preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son los principales riesgos para un inversionista que tiene cuando, por ejemplo, toma una mala decisión? Y finalmente, ¿qué recomendaciones o sugerencias se puede realizar para una persona para que pueda pensar en un tiempo en construir o constituir un portafolio de inversión? Bueno, los riesgos son, como todo, es la probabilidad de pérdida de su capital. Ese es el riesgo finalmente, ¿no? Es la probabilidad de perder o de sufrir, en este caso, una pérdida
del capital. Lo bueno de que cuando alguien toma riesgo, por supuesto, también tiene la esperanza de una ganancia futura, porque si no, no va a ganar, digamos, ¿no? Tiene que tomar un riesgo. ¿Qué es lo importante antes de iniciar una estructuración de un portafolio de inversión o antes de iniciar, por último, con una inversión en algún activo financiero? Conocer de ese activo, conocer. Hay que estar bien formado y también informado, en este caso, respecto a esa compañía emisora, con todos sus aspectos, como dije, fundamentales. Eso va a llevar a tener una mejor decisión, lo cual no asegura, por supuesto, el éxito de la estrategia de inversión que uno vaya a utilizar. Porque los mercados son los que definen finalmente el precio de ese activo en el tiempo. Y cuando digo los mercados, son los millones de personas que están justamente negociando y operando. Se dice de que justamente el precio de un activo financiero está básicamente determinado por tres elementos. Uno que decíamos, el aspecto macro, el aspecto micro, pero personalmente creo yo que el tercero es el que más manda. ¿Cuál? La psicología del mercado. Porque usted puede encontrarse con que en el aspecto macro, en la parte fundamental, le lleva en un análisis racional de decir compro o no, pero cuando se encuentra con el mercado y quiere negociar, ve que están actuando de una manera absolutamente a veces contraria a eso. Eso es lo que está sucediendo, y lo que determina el precio del activo justamente es eso, lo que en su momento el mercado ha decidido. Y las recomendaciones finales, profesor, para que una persona pueda pensar en construir un... Primero que nada, pensar si tiene la capacidad de ahorro. Segundo, pensar cuál es el tiempo o el horizonte de tiempo que va a conllevar justamente la toma de riesgo de ese capital. En función de eso, y conociendo su perfil, recién comenzar a estructurar un portafolio de inversión, o si no es un portafolio, una inversión en un activo financiero en este caso. Temo a que en una siguiente oportunidad podamos seguir conversando sobre el tema de inversiones y otros temas relacionados con las finanzas. Muchas gracias nuevamente, doctor Alejandro. Agradecido por la oportunidad un poquito de conversar estos temas, como dije, que nos apasionan. Yo lo hallo más un conversatorio siempre esto. Creo que es importante en algún momento conversarlo también con otros colegas. Agradecer a la facultad por estas iniciativas de estar saliendo por lo menos con ciertas opiniones al mercado que son necesarias y que como universidad es nuestra obligación además hacerlo, digamos, ¿no? Debemos ser un referente de opinión. Muy agradecido con todo y bueno, esperemos que se dé la oportunidad en una siguiente conversación de algún otro tema que tenga que ver con el campo financiero. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, profesor. Estos fueron los principales resultados de nuestra entrevista. En tal sentido, les invitamos a que nos acompañen. Mientras tanto, vamos con nuestra siguiente pausa. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos un espacio dedicado para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde el objetivo es dar a conocer cuáles son las principales actividades desarrolladas desde sus autoridades, docentes y estudiantes. En tal sentido, en esta semana han existido algunas actividades importantes, por ejemplo, el acto de graduación de la carrera de Administración de Empresas con titulación intermedia, una titulación que permite a sus estudiantes, cuando están en el cuarto semestre, tener un título intermedio que es el de técnico medio, y también el acto de graduación a los estudiantes cuando terminan el sexto semestre, que les permite tener un nivel de técnico superior. Desde luego,
estas son oportunidades también para que los estudiantes tengan estas titulaciones y eventualmente también tengan alguna oportunidad, por ejemplo, laboral. Ya tienen un documento que certifique sus competencias. De igual manera, también se desarrolló una jornada de orientación vocacional organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para los próximos bachilleres en los valles cruceños. Por otra parte, dentro de las principales actividades, también se realizó lo que es el lanzamiento del concurso de ideas de negocios en 3 minutos. En tal sentido, vamos con las siguientes notas desarrolladas. La carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por primera vez organiza el acto de graduación en titulación intermedia y graduación directa nivel licenciatura. Ya 57 estudiantes en total, entre los que son graduados por excelencia a nivel licenciatura, también los de técnico superior y técnico medio, ¿no? Queremos que esto sea un incentivo, este acto realmente incentiva a los estudiantes a que el próximo semestre este número se duplique. La decana de la facultad destaca el trabajo que viene realizando la carrera y manifiesta el apoyo continuo que brindará a las carreras de la FCEE. Junto a la Dirección de Carrera de Administración de Empresas, es una alegría poder en primera instancia culminar una etapa de quienes se han graduado. Entonces felicitarlos a cada uno de ellos, felicitar a la dirección por estar siempre con esa iniciativa, porque nuestro objetivo como autoridades coyunturales es servir y poner a disposición toda nuestra capacidad, trabajo y tiempo para seguir apoyando a esta noble carrera. Los graduados por excelencia, desempeño y rendimiento manifiestan la satisfacción de participar en este acto de graduación de Administración de Empresas. Sí, muy agradecida con las autoridades facultativas por organizar este hermoso acto para darnos nuestras actas de graduación y ya estamos a un paso más de obtener nuestro título de licenciatura. Sí, la verdad yo me siento muy agradecido por la carrera de Administración de Empresas que ha podido otorgar a los estudiantes de la carrera obtener un título que nos beneficia tanto en el ámbito laboral. Que todo se puede, que si ellos se lo proponen desde el primer semestre y no bajan la cabeza, se esfuerzan, van a lograrlo. Feliz y agradecida también, es una recompensa pues no también al esfuerzo que uno le pone, entonces animar igual a las personas que están estudiando, que no se rindan pese a los obstáculos que puedan haber, vale la pena. La unidad Admisión Estudiantil lleva adelante el programa Admite FCEE. Para ello, viajó hasta los valles cruceños para informar a los bachilleres sobre las diferentes ofertas académicas y modalidades de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAGRM. Ha sido muy interesante y grato que nos vengan a dar esa charla porque no en cualquier lugar o por ejemplo en otras provincias chicas no la podrían dar. Que necesitamos estas orientaciones para poder decidir qué carrera realmente vamos a escoger, porque ya depende de eso también nuestro futuro, ¿no? Y además de explicarnos las carreras, nos han orientado cómo hacer nuestro proyecto de vida, nuestras capacidades, nuestras dificultades. Nos han abierto mucho la mente y gracias a eso pienso que la mayoría de aquí ha podido descubrir su vocación o tal vez ya encontrar el camino hacia ella. En nuestra entrevista del día de hoy estuvimos hablando sobre el tema de portafolios de inversión. Comenzamos analizando lo que es el mercado internacional o los mercados financieros internacionales. A nivel global se ha llegado a la conclusión de que el mercado está golpeado, temas de inflación global, temas de mercados financieros con rendimientos negativos en esta gestión. Desde luego también
existe lo que se conoce como un fantasma de la recesión global. Para el caso del contexto de Bolivia, el mercado financiero local es inexistente en relación con la ausencia de un mercado accionario. No se desarrollan, el mercado de acciones en nuestro país es muy limitado y por lo tanto tiene poca conexión con lo que sucede en el resto del mundo. Una de las preguntas importantes es ¿por qué invertir y para qué invertir? Básicamente un inversor busca maximizar su riqueza y por lo tanto es el objetivo final. De igual manera, cuando hablamos de un portafolio de inversión, hablamos de un conjunto de activos en las cuales siguen a una determinada estrategia. Para poder realizar un perfil de inversión es importante conocer cuál es el perfil de riesgo del inversor. Y de forma estándar hay 3 perfiles de riesgo. El riesgo moderado, el riesgo conservador es aquel inversionista que busca la conservación de su capital con un rendimiento bajo o mínimo exigido. Luego está el inversionista con un perfil de riesgo moderado, que es aquel que busca ya tener un mayor nivel de rendimiento, tolerando cierto riesgo. Y finalmente tenemos el inversionista con un perfil de inversión agresivo. Es aquel que está dispuesto a tomar grandes riesgos, digámoslo así, a cambio de altos niveles de rentabilidad. Y por otra parte también es importante conocer cuál es, más que todo también contactarnos con un profesional de inversiones que nos pueda asesorar para realizar un portafolio de inversión. De igual manera, el perfil de riesgo está en función de la capacidad de ahorro, está en función de la edad y está en función del tiempo. Por ejemplo, los jóvenes usualmente son propensos a ser más tomadores de riesgo. Las personas mayores son más adversas al riesgo, es decir, son más cautas. Las inversiones que son de corto plazo, tienden a ser más seguras y las inversiones de largo plazo tienden a tener mayor riesgo porque en el tiempo también está el riesgo. De igual manera, cuando queremos realizar una inversión, hay 2 formas importantes de analizar la información. Una es lo que se conoce a través del análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Básicamente es ver el entorno, es ver las variables macro, ver la industria y ver datos de la compañía. Y la otra forma también de realizar un análisis de información antes de realizar una inversión es lo que se conoce como el análisis técnico, que básicamente es ver cuál es el comportamiento y la tendencia de la empresa en el tiempo. Finalmente, para que las personas puedan realizar una inversión o un portafolio de inversión, es importante desde ahora comenzar con una capacidad de ahorro. Y esa capacidad de ahorro significa de nuestros ingresos, por ejemplo, destinar cierta parte para el gasto, pero también destinar cierta cantidad para el ahorro, comenzar a ahorrar y en un momento del tiempo acumular esos ahorros que nos permitan realizar inversiones. Si no tenemos los ahorros, es muy difícil que en el tiempo podamos constituir una inversión o un portafolio de inversión. Y una vez que tengamos nuestro capital semilla, vamos a decidir en qué invertir acorde a nuestro perfil de riesgo y de igual manera vamos a seleccionar lo que es el horizonte de inversión.
Estas fueron algunas de las principales conclusiones de nuestro programa del día de hoy. En tal sentido, les invitamos a que nos puedan acompañar el próximo sábado por Canal 11 Televisión Universitaria a las 20 horas y el reprise de los días domingos. Muchísimas gracias.